Muy buenas. Seguimos Píldora 3. El último día vimos los cuestionarios. Hoy, dentro de los instrumentos de evaluación, vamos a seguir con las rúbricas de evaluación. ¿Vale? Las rúbricas de evaluación las habréis visto, muchos docentes os las ponemos en los casos prácticos. ¿Vale? Al final es un recurso más novedoso, más reciente. Lo que se busca es utilizar una herramienta que sirva tanto al docente como al alumno. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de explicitar qué criterios va a seguir el profesor, el formador, el docente a la hora de evaluar ese trabajo, ¿no? Y qué peso de esa evaluación le da a cada parte. Entonces, se establece una serie de criterios, ¿no? Y una serie de niveles. Y así lo que se pretende es, en esa tabla, que el alumno, pues antes de enfocarse en el trabajo, vea un poco qué nivel de desempeño debe desarrollar en cada uno de los apartados que se piden, cada uno de los criterios, para lograr una calificación u otra, ¿no? Al final lo que se trata es de establecer unas expectativas claras y lo más objetivas posible, ¿de acuerdo? De esta manera pues, se pretende facilitar pues, la evaluación, fortalecer también un poco la parte de autoconocimiento y autoevaluación del alumno, ¿vale? Que pueda un poco ver en qué medida está rindiendo de acuerdo a esa tabla, ¿vale? Se trata de hacer un poco más justa y consistente la evaluación, que es un complejo siempre muy complejo, no está exenta de subjetividades, porque al final esos criterios los tiene que redactar una persona y esos descriptores los tiene que redactar una persona, ¿de acuerdo? Pero al poner tanta información se hace un poco más explícito, más objetivo lo que es el proceso evaluador, ¿no? Que, por ejemplo, pues nada, me entregas el trabajo y te lo corrijo, o me entregas el examen y te lo corrijo. Bueno, eh, bien, ¿cómo elaborar una rúbrica? Bueno, ya sabéis que es una tabla, habéis visto varias, la que se ha aportado yo en algún trabajo, las tenéis de ejemplo, aquí os pondré, ahora aparecerá una en la diapositiva. Lo primero que tenemos que saber es qué queremos evaluar, qué parte del aprendizaje queremos poner el foco. Lo segundo, identificar qué aspectos queremos evaluar y medir, ¿no? Luego sería establecer un descriptor para cada uno. Si queremos, uno es que investigue sobre estrategias de enseñanza-aprendizaje en la educación a distancia, bueno, pues ahí tendríamos un aspecto que queremos evaluar, un criterio, y después habría que crear pues una serie de descriptores que digan, pues no ha investigado o es insuficiente, ha encontrado unas informaciones mínimas que cumplen, pues sería para un 5 o ha indagado más allá de lo que se pretendía, pues una nota más alta, ¿de acuerdo? Y por último, tendríamos que aportar qué peso le damos a cada criterio, ¿no? Si evaluamos de 0 a 10, pues habrá que dividir cada uno de los criterios de nuestro gusto, de nuestra intención, perdón, en la nota que queríamos para cada uno, ¿no? Y luego, pues el peso de cada criterio en la tabla, ¿no? Como decía. ¿Ventajas que tiene? Pues ya te digo, se trata de hacer más explícito aquello que se quiere evaluar por parte del trabajo, del examen o lo que sea objeto, ¿vale? Que el alumno tenga ya de antemano mucha más información antes de ponerse a evaluar eh, los trabajos o lo que fuera. Fomenta el aprendizaje y la autoevaluación, como os decía antes, porque al hacerlos explícitos, el alumno, mientras lo va haciendo, puede ir consultando en la tabla qué aspectos cree que está consiguiendo y qué aspectos cree que no está consiguiendo, ¿de acuerdo? Ayudan también pues, a la forma de pensar un poco en profundidad, para ver, exigirse un poco más, en llegar al máximo nivel de los descriptores, de los criterios. Perdón. Y entonces, en este sentido, también, además de promover el autoaprendizaje, promueve la responsabilidad de los alumnos con con la realización de sus propias tareas y su propio proceso evaluativo, ¿no? Aquí tenéis esta tabla de ejemplo. Este sería
el criterio, otro criterio, y esto que están en blanco serían los descriptores, ¿no? Que se pide, pues, uno de los criterios es que demuestre cuánto ha entendido el tema a través de su trabajo. Será insuficiente si, y aquí ponemos el descriptor, si no demuestra una comprensión limitada, será insuficiente si demuestra una comprensión, pues, básica del tema. Será bueno si es una comprensión sólida y precisa. Y en el último, pues, cumple lo anterior, pero además ha ido un paso más allá, ¿no? En cuanto a profundidad. Y aquí, si tuviéramos estos tres criterios, pues bueno, y fuéramos a evaluar sobre 5, deberíamos dividir, ¿no?, a qué parte damos más peso, y ponemos aquí el porcentaje o la parte de nota, y aquí pondremos el total, ¿no?, que es como os lo pongo yo en las rúbricas que os he proporcionado. Bien, luego tendríamos por otro lado las listas de cotejo y valoración. Este serviría más de la observación, ¿de acuerdo?, más que de la evaluación como los anteriores, ¿no?, que es el propio alumno. Aquí lo que se trata es establecer unos hitos que esperamos que se logren, y lo iremos registrando, ¿no? Este es, como os digo, el sistema que se utilizará o que podéis utilizar con vuestros alumnos en las clases prácticas. Aunque vosotros no vais a evaluar, pero supongo que en vuestra cabeza sabréis que para decirle a un alumno que está apto para presentarse al examen de tráfico tendrá que cumplir unos requisitos. Bueno, pues vosotros podéis llevar un registro, podéis haceros una lista de cotejo en la que os vais haciendo una ficha con cada alumno y vais viendo los distintos ítems que os podéis poner aquí. Las manos en el volante, cambiada en marchas, no hace gestos inapropiados, el codo, se pone el cinturón antes de arrancar, bueno, ese tipo de cosas que os estará enseñando Javier. Pues os podéis crear esta lista, sería útil sobre todo en los primeros días, a los que sois más nuevos, y de esta manera tendréis una forma de saber de una manera más objetiva cómo justificar a un alumno que puede ir o no puede ir a presentarse al tráfico. Evidentemente el alumno tiene la última palabra, pero bueno, a nivel de profesionalidad esto quedaríais muy bien, ¿vale? También lo podéis utilizar en una semana de, como os digo, una intervención de educación vial. Si estuviera basándose en un centro educativo que, por ejemplo, va a las pistas de Educatrafi y viene un colegio, bueno, tampoco vamos a evaluar porque no corresponde, pero nosotros podríamos ver en qué medida se han utilizado correctamente los materiales, han aprendido a trazar curvas con patinetes, han aprendido a montar en bicicleta o otras cosas, ¿de acuerdo? Se basaría más en la observación y, claro, esto requiere, pues, más esfuerzo por parte de quien lo realiza, del profesor o del formador, para ir observando detenidamente o puede ser individualmente o a nivel colectivo, ¿vale? ¿Cómo la llevaremos a cabo? Bueno, pues tenemos que diseñar una actividad, y esa actividad sería el objeto de nuestra observación, donde iríamos anotando si se cumple o no. En esa lista, pues añadiríamos una serie de habilidades que esperamos que el alumno o la alumna muestre al realizar una tarea, unas actividades, y nosotros poder medir si se logra o no se logra, ¿vale? Pues aquí está puesto de manera dicotómica, lo logra o no lo logra, o podemos ponerlo en bien, mal, regular. Bueno, podríamos variar un poco eso, ¿no? Pero no es que se ponga sí o no, porque si es de observación se trata de que sea un poco más ágil, ¿no? Cumplir unos mínimos de observación. Entonces implica ordenar las habilidades y los productos de tal manera en la que nosotros tenemos previsto que ocurra en esa secuencia, ¿no? Si hicierais la del coche, no pondríais la primera, poner intermitente al arrancar, ¿no? Podéis dividirlo por partes: en parado al iniciar, en parado al finalizar en otra, y en el medio durante la marcha, ¿no? Entonces en cada una agruparíais distintos criterios de observación. En parado, nada más montarse, ajusta retrovisores, ajusta asiento, se coloca el cinturón de seguridad, enciende el coche, enciende las luces, aunque son automáticas. Eso serían, pues, por ejemplo, unos criterios, ¿no? En parado al iniciar. Durante la marcha,
coloca correctamente las manos en todo momento, hace uso de los espejos retrovisores de manera regular, señaliza correctamente, reduce, modera la velocidad. Me invento que yo esto no lo sé, pero un poco lo deduzco. Y luego, pues al finalizar, al estacionar, revisa que está acorde correctamente aparcado, que no molesta y apaga el motor, se apaga las luces, o apaga las luces, apaga el motor, se quita el cinturón de seguridad. ¿De acuerdo? Lo podemos dividir así. Bien, por otro lado, también teníamos las escalas estimativas, muy parecidas a los cuestionarios, ¿vale? Pero aquí se basan, de hecho, he mezclado un poco la información en el cuestionario. Sería una especie de cuestionario, pero donde ya damos la graduación de la respuesta, ¿de acuerdo? Aquí no tenemos que pensar la respuesta. Vamos a poner, normalmente se ponen entre 5 y 7 alternativas. ¿Por qué 5 o 7? Aquí, pues bueno, salen 6. Para que no podamos, para decantarnos más hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Al final, este instrumento lo que pretende es conseguir un nivel de satisfacción con un aspecto, o cómo se ha sentido identificado, como si le ha agradado, si está satisfecho, ¿vale? Es muy similar, nos dice ya, a la evaluación del cuestionario, pero en este caso el enunciado se expresa afirmando o negando situaciones favorables o desfavorables, ¿no? Esto es muy típico de las encuestas comerciales. Si nos puedes dedicar unos minutos y te dicen que en qué grado de satisfacción ha sido atendido por nuestros profesionales. Y te dirán, pues, nada satisfecho, poco satisfecho, satisfecho, algo satisfecho, muy satisfecho, ¿vale? Normalmente va en esas escalas. La más conocida, como os digo, es la escala tipo Likert, ¿vale? Entonces, para su elaboración se pueden utilizar emoticonos, se pueden utilizar números del 1 al 5, del 1 al 7, ¿vale? O palabras. También se utiliza muchas veces lo de muy bien, bien, regular, deficiente. Se trata de que se moje el encuestado, en este caso el destinatario de esta escala, para conocer nivel de satisfacción. Es muy útil para vosotros si hicierais una intervención educativa fuera de una evaluación formal, pues para que vosotros conozcáis en qué nivel de satisfacción o de agrado ha sido eficiente vuestra participación. Y por último, tenemos los exámenes, ¿no? Lo que todos conocemos, harían referencia a lo que hemos dicho, la heteroevaluación, ¿vale? Aquí nunca va a ser aconsejable que sea el único instrumento, como decíamos antes, cada vez hay utilizar otros instrumentos, otros mecanismos, otras estrategias, ¿no? Para evaluar durante el proceso, para evaluar el recorrido, ¿no? No limitar el apto o no apto de un alumno a un único momento, ¿no? Que sería el examen. Por eso hoy la evaluación continua se han introducido tantos trabajos, casos prácticos, ¿vale? Que permitan valorar el proceso. ¿Qué medimos con un examen? Pues vamos a tratar de medir unos resultados máximos y unos mínimos, ¿no? Aquí es donde vamos a buscar ese apto o no apto, tratar de hacer aplicaciones estándar, ¿no? Que las tareas uniformes pues, van a ser el mismo examen para todos, no se puede personalizar, sería ya un nivel tópico, ¿no? De la evaluación, va a ser el mismo para todos, se aplican unos criterios para todos y unas cuestiones a evaluar para todos, ¿no? ¿Qué evaluamos? Pues podemos evaluar contenidos que se recuerdan, cómo se recuerda, la capacidad de redacción, la capacidad de asociación, la capacidad de resolución en aquellas materias que haya casos prácticos, resolución de problemas. También se evalúa la atención, la observación, la memoria, la curiosidad, ¿vale? Porque muchas veces si un alumno añade en el examen algo que se ha dicho en una clase, pues eso demuestra más atención, la capacidad de análisis reflexivo. A veces no se trata de memorizar y fotocopiar unos apuntes para luego plasmarlos en el examen, sino leérnoslo, entendérnoslo y luego comunicarlo. Al final del examen tú comunicas lo que has aprendido, ¿no? Ahí es donde se valora más, se refleja más ese análisis reflexivo también.
Ahí están haciendo relaciones. Bueno, para elaborar un examen hay una serie de pautas, los objetivos deben estar claros, qué resultados de aprendizaje se esperan, es recomendable utilizar una variedad de formatos, pues preguntas abiertas, preguntas múltiples, tipo test, o respuesta corta, ¿no? En algún caso, en función de la asignatura, que se planteen casos prácticos, problemas, que haya un equilibrio entre la dificultad y las preguntas, perdón, un equilibrio entre las preguntas fáciles y las preguntas difíciles, sobre todo en los de tipo test, ¿no? Tiene que haber más variado, los tres niveles de preguntas, ¿no? Fáciles, difíciles y muy difíciles sería lo ideal, ¿vale? Y distribuirlos también un poco como heterogéneamente durante el examen. El tiempo deberá ser adecuado a la